Hola y gracias por acompañarnos de nuevo en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy tenemos una entrevista de la serie Haciendo Ciencia en México con Malena Tejeda Yomans, investigadora de la Universidad de Colima. Malena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, Tanto tiempo sin vernos, Malena. tanto, sí, hombre, tan lejos y tan cerca. Martes 13. Martes 13. Te tocó el martes 13. ¿Qué onda Está con esta bonito. superstición, oye? No me la sé, además. Siempre todo el mundo anda como que muy adelantado en eso. Yo no me doy cuenta de estas cosas hasta ahorita que me estás diciendo. El número Pues 13, en particular, he estado en hoteles que no tienen piso 13, que no tienen cuarto 13. Al los parecer, la aviones gente está no como tienen los fila aviones. 13. Ujú. Muy raro, ¿no? O sea, vivimos en una época en la que, por ejemplo, los aviones vuelan y están diseñados Sin embargo, utilizando la ciencia, utilizan combustible muy específico que las leyes de la química explican, etcétera, etcétera, y le quitamos el asiento 13 porque pues ¿será por cuestión psicológica de los pasajeros o qué onda? Qué raro, ¿no? es como me imagino a las empresas diciendo, ya no nos rendimos, no podemos con este efecto de que nadie nos compre el número 13, entonces ya, lo vamos a desaparecer. Y lo curioso es que funcione, ¿no? Encima de todo, ¿no? Pues sí, Encima de todo. Sí, tomando en cuenta que desde el inicio, ¿no? Cuando haces la cola para que te escaneen tus cosas de seguridad para empezar, que nada de eso en realidad sirve. O ahora con la pandemia, ¿no? Que en cualquier lugar como una oficina o un trámite que tienes que ir a hacer al banco o que ya está la gente yendo a algún restaurante y ponen la pistola en el brazo, ¿no? En lugar de en la el frente. brazo, sí, en Y el todo el brazo, mundo contento, ¿no? sí. Pero, ¿por qué estamos hablando de eso, Malena? Si hoy el chiste es hablar de Malena, en esta serie de entrevistas que hemos estado realizando en los últimos meses, dando a conocer a las personas que nos escuchan sobre la vida, sobre los gustos, las trayectorias de algunas de las personas que hacen ciencia en nuestro país, de las que bajo un criterio mío, porque pues es mi programa, pues representan a sus disciplinas a un nivel internacional y en donde también hemos estado entrevistando a personas que hacen ciencia y que no necesariamente están en México, tanto mexicanas como de otros países. Y bueno, pues en esta ocasión tengo el placer de que hayas aceptado platicar con nosotros. Entonces, Malena, tú ya sabes de qué se trata, ya de hecho también he tenido el honor de que tú hayas estado participando en alguna de las otras entrevistas con Ujú. preguntas, entonces ya te sabes más o menos cómo va el rollo, ¿no? La idea es platicar un poco acerca de quién es Malena y quién ha sido Malena y obviamente en relación pues a la ciencia, que es algo de lo que tu vida no se puede separar. Entonces empecemos por el inicio, ¿no? Platícanos de tu infancia, Malena, de esa época que en México llamamos la primaria, ¿no? La Lo que época de quieras oro. platicarnos. Ándale. Dinos quién Eh, eres, yo, de yo, dónde eres, etcétera. yo nací en Hermosillo, Sonora. Eh, soy parte de una familia, tengo dos hermanos, soy la hermana mayor y desde muy chica vivimos en el norte de la ciudad de Hermosillo y mi infancia fue muy, siempre estuve afuera en la calle,
todo lo que hacíamos en términos de juegos de entretenimiento era en la calle. Jugar a juegos como hay una versión de béisbol que se juega con la mano, que es con una pelota hecha como con tape así, y andábamos siempre jugando cosas así inventadas o juegos de calle, no sé. Yo me entretenía mucho ahí en la calle. Era una colonia como que apenas iba comenzando de interés social, entonces no estaba muy poblada cuando recién nos cambiamos ahí. Mis papás habían estado, digamos, toda su vida rentando y así cambiándose, y de repente hubo esa chance de esas casitas, y entonces a mí me gustaba porque había mucho espacio, no había carros, no había nada, y éramos ahí los reyes, ¿no? Los niños andábamos sueltos. Mencionaste a tu papá, a tu mamá. ¿Ellos también son de esa zona del país? Mi papá es de Baja California Norte, él nació en Rosarito, Baja California, y de su familia él es el único que se salió a estudiar, todos sus hermanos trabajaron y su familia es de gente trabajadora, digamos, no fueron a la escuela a estudiar a la universidad, pero él desde muy chico quería estudiar algo que tuviera que ver con la química, y entonces de alguna manera él después de la prepa se vino a Hermosillo, a la Universidad de Sonora, a estudiar y lo apoyó su hermano, digamos, ¿no? Y entonces de esa manera él pudo continuar sus estudios ahora en Sonora, y ahí conoció a mi mamá. Ahí mi mamá es un poco más chica que él, pero también estudió química y biología. En esas áreas se conocieron en la Unison. Ok. Uh-huh. Y mi mamá sí es de ahí de Hermosillo. La familia de mi mamá mis abuelos son como de los pueblos de Altar, son pueblos así que están al norte de Sonora. Allá en las partes perdidas del país mexicano. Y las partes más bonitas, sí. Ajá. Mi abuela es una señora pues que siempre quiso como estudiar más, pero por todas las cosas de tener hijos y todo este rollo, no estudió más, pero siempre en esa familia siempre había mucho este rollo de leer y de hacer cosas así ¿A qué abuela te estás refiriendo en este momento? A la mamá de mi mamá, sí, ya de acuerdo, sí, cierto. Ok, entonces en la etapa, ¿ella tuvo alguna educación formal? Sí, ella lo contaba así. Hice la primaria y hice quinto 2 veces, o sexto 2 veces, no me acuerdo cómo decían, porque ya era como el límite, no había más sistema escolarizado, y ella fue mucho a la escuela, aunque ya no había un sistema que la pudiera apoyar, digamos, para seguir aprendiendo cosas nuevas ahí en el pueblo, y muy pronto se hizo telefonista. Ella fue de las primeras telefonistas así de cable, digamos que, ajá, en una ciudad que era la ciudad más grande de esa región, que es Santana, y ahí conoció a mi abuelo. Mi abuelo pues también es el hijo mayor de un montón de hijos, y también le hubiera gustado mucho él decía que a él le hubiera gustado ser contador. Y entonces estudió un curso de cosas de contador por correo, de esos cursos que había antes que aquí en México no me acuerdo muy bien cómo era, pero sí nos contaba que había estudiado por correo cosas, ¿no? Pero él era el mayor de muchos hijos también, entonces era trabajar, ¿no? Y ese fue lo platico porque cuando yo era niña también me crié mucho con ellos, como mis papás trabajaban todo el día. ¿En qué trabajaban? ¿En qué trabajaban tus padres? Mis papás muchos años trabajaron como maestros de prepa ahí en Hermosillo. Ok. Estuvieron en el bachillerato, que es la prepa estatal, digamos, en el Covach. Ok, entonces regresándonos a tu primaria, en esa época, durante, pues que la gente termina la primaria como a los 12, 13 años. 12, 13, ajá. Exacto. En esa época para ti la escuela y el pensar en el futuro en términos escolares era algo que en tu familia era dado, ¿no?
Ajá, era dado, es como se superponían muchas cosas, ¿no? Por un lado era dado que sí que había que estudiar, pero por otro lado había un ambiente muy tradicional de que, pues sí hay que estudiar, pero pues hay que tener familia y ya sabes, la mujer y el rol de la mujer. Sí había como Ajá. una superposición de ideas así un poquito encontradas, En pero esa sí, la época, estudiada era... en esa eh, época de la primaria, tú ya tenías, ¿hay algo que te recuerde a la ciencia o tu interés por la ciencia en esa época? Es bien curioso porque yo me acuerdo de la primaria más bien que me gustaba mucho leer de todas las cosas que se me atravesaban enfrente. No, Ujú. no me acuerdo de haber tenido así un deseo explícito de hacer física o hacer ciencia. Me acuerdo que me gustaba oír a mis papás y a mi familia hablar de estos temas, ¿no? Cuando se juntaban a cafecear y así. Pero yo personalmente estuve tratando de hacer es como recordar y no me acuerdo mucho que yo quería como, eh, pensaba en tener un trabajo donde hubiera que leer mucho y escribir mucho, era como lo que yo me imaginaba, ¿no? Ujú. Sí. Me Luego gustaban vas mucho a... estos conceptos de las enciclopedias, ¿no? Antes cuando uno era Ujú. niño, encontrarte con un libro como una enciclopedia era muy curioso porque tenía todas estas fotografías y diagramas y gráficas. Sí, Y sí, entonces bueno, como que para mí era era el Facebook y el Internet y el Instagram y el TikTok de tu de, época, ¿no? sí, Eh, sí. luego vas a la secundaria, Malena, Ujú. más o menos el mismo panorama. Sí, en la secundaria estuve en una secundaria, en la primaria estuve en una primaria pública que está cerca del centro de Hermosillo, muy viejita, y en la secundaria estuve, en esa época se implementó este rollo de la zonificación y entonces pasabas a la secundaria en esa región cercana, ¿no? Y hay una secundaria en Hermosillo muy viejita, también muy famosa, que se llama, le dicen la Prevo o la Prevocacional, y ahí fui en esa secundaria. Y no, hombre, la secundaria fue una época muy importante para mí porque fue una época en la que me, pues me la pasé muy a todo, ¿no? Conocí a mucha gente y no, aprendí como muchas cosas, ¿cómo se le puede decir? Como de la calle o muchas mañas o fue Mm, para mí como una época me acuerdo con mucha risa de esa época. Hacíamos muchas mm, travesuras y ujú. había como ¿Y un cuáles eran ambiente. tus intereses en esa época, si es que los tenías? Ah, en esa época teníamos una maestra muy mayor comparada con los otros maestros. Era una maestra que en esa época ya tenía ¿qué serían sus, bueno, 60, 60 y tantos años, ¿no? Y ella era maestra de biología y ella, tomó el laboratorio que había en esa secundaria y lo renovó, lo limpió, lo sacó cosas que había como guardadas y nos dijo, a ver, los que quieran ir, vayan en la tarde a ayudarme ahí y les enseño lo que está guardado, ¿no? Y Ujú. todos los mitoteros de entrada ahí fuimos y fuimos pocos los que nos seguimos viendo con ella ya para ver, usar el microscopio con algunas muestras que tenían ahí, tenían algunas cosas preservadas y ella fue una maestra que nos metió así como la curiosidad por esas cosas, ¿no? Y la química también nos hacía Ujú. experimentos. Esa parte me gustó y ahí Ok, fue cuando, ah, pues me divertí con esa actividad y me dejó ahí curiosidad. muy bien. ¿Algún otro interés que tuvieras en esa época? Em, Había un profesor, le decíamos, ay, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, le decíamos el 5 profesor, excelente profesor, el 5. Y ¿Por qué el ese 5? profesor nos No, enseñó, no, 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 espérate. ¿Por qué el 5? no me acuerdo por qué le decían el 5, pero Sincopete. sí, sí, 5 pesos. Ok. Um, Él era un profesor, primero, lo que me gustó el primer día de clases es que él sacó así su cuaderno que tenía todos sus cálculos
y traía una plumafuente con tinta roja y una plumafuente con tinta azul. Yo dije, ¿qué es esto? Quiero ver. Y ya tenía sus cálculos en una libreta y nos enseñó un montón de cosas bien suaves de álgebra, de optimización. Bueno, lo que ahora en cálculo y en otras áreas ya aprendimos de otra manera. Él nos empezó a mover el tapete con algunos problemas. Nos preguntaba, a ver, si ustedes quieren calcular el volumen de un recipiente que tome la mayor cantidad de tal sustancia, ¿cómo le harían? Entonces nos empezó a hacer preguntas y problemas en el pizarrón. Sí. Como que se salió del script de lo que debería de dar en la clase. Los jueves y los viernes lo hacía sobre todo. Y eso me gustó. Y dije, mira, está suave este rollo de las matemáticas. Órale. Pero sí tiene mucho que ver los recuerdas, no sé si te acuerdes con precisión, pero por ejemplo, me acabas de decir así muy padre, esa era una sensación que pudiéramos decir tenía el promedio de tus compañeras y compañeros, o nada más a ti se te hacía interesante que los pusiera a calcular esas cosas. No sé, es buena pregunta, fíjate. A lo mejor había mucha gente que obviamente se quejaba, ¿no? De que era mucha tarea y cosas. Qué raro, eso sí que es extraño. Es raro, ¿verdad? Pero siempre hay ahí. No sé, yo creo que hacíamos como una bolita ahí en el salón, ya sabes que se hacen estas bolitas de gente, en donde siempre encuentras otros que dicen, mira, ese está suave, y empiezas a buscar en libros en las casas. Bueno, antes no teníamos internet, entonces cada quien luego traíamos cosas de la casa, ¿no? Para continuar en el cotorreo. Pero era como muy, no crees que duraba mucho, ¿no? Eran como onditas así que nos daban, ¿no? Ya. Tampoco nos clavábamos mucho. No, estábamos mucho más interesados creo yo, en hacer como desmadre, digamos, sí. Hacer cosas en bola. Ok, entonces ahorita estamos pensando en la Malena de unos 14 años. Todavía no está definida por la ciencia, pero le gustan las clases, le gusta leer. Bueno, algunas clases, algunas cosas interesantes, y le gusta echar desmadre con sus amigos. Química, biología y mate. Química, biología y mate. Era lo que de alguna manera le llamaba la atención a la Malena de 14 años. Y aparte de la actividad escolar, que tenías algunos otros intereses. Ya nos hablaste de que te gustaba leer. Sí. ¿Qué otros intereses podemos pensar en esa Malena? Me gustaba mucho estar en la casa con mis tías o con mi abuela o combinación de ellas y hacer como proyectos de cosas de cocina muy complicadas. Me gustaba mucho que dijeran, ahora vamos a intentar hacer tal cosa de platillo de cocina. Y involucrar a mi abuela, involucrar a todas ahí, a mis primos y a todos, y hacer cosas así en bola, ¿no? De la cocina, sobre todo. Me gustaba. Hay un par de tías mías que, Laura y Chacha, y Aide y Leti, bueno, hay varias, que ellas todas tenían como tienen diferentes habilidades como de más de repostería o más de tal cosa. Y entonces me gustaba que nos juntáramos a hacer cosas ahí en la casa con mi abuela. Qué padre, qué padre. Sí. Ok, vámonos a la prepa. Sí. Nunca hubo una duda de que ibas a hacer la prepa. No. Perfecto. No era como lo que sigue. Entonces, sí. Platícanos. En la prepa, en Hermosillo hay como las dos bueno, en esa época había la opción de irte por el colegio de bachilleres estatal, que era como donde trabajaban mis papás, en este sistema estatal, o la opción del sistema de tecnología, que eran los CEBATIS, estos prepas de tecnología. Y ahí fue cuando, es como la primera vez que yo me puse a reflexionar hacia dónde iba la cosa, porque había un CEBATIS que me gustaba, que había especialidades, y entonces había el área de físico-matemáticas, y esa área tenía un taller, y el taller era de máquinas y herramientas, se llamaba.
Y yo dije, yo quiero eso, yo quiero ese taller con esa área, quiero que me den más materias de eso. En mi mente así iba a funcionar, ¿no? Entrabas a ese Cebatis y si te inscribías en esa área ibas a recibir como más información de esas cosas. Al final no funcionó así, pero sí tenía esa cualidad. Y, y lo que me gustó fue eso, que acompañada del área físico-matemáticas íbamos a tener clases de electricidad, de mecánica, como a mí se me figuraba más como ingeniería, lo que íbamos a empezar a aprender ahí. Y entonces la primera vez que hablé de esto con mis papás, me dijeron, Simón, vamos a... En esas épocas lo que se hacía era que se hacía cola, no sé, un día antes afuera de la prepa para que te dieran una ficha, a ver si alcanzabas, y era todo un rollo, ¿no? Y entonces había que hacer eso. Era parte de echar el chal con la familia, planificar ese día. Platícanos una anécdota buena y una anécdota mala de la prepa. Una anécdota buena es que efectivamente llegamos al taller y literal era un taller que estaba lleno de tornos, fresadoras, máquinas bastante buenas, grandes y complicadas. Y sí, la buena noticia es que sí aprendimos a usarlas. Hicimos cosas que si me hubieran dicho que las iba a poder hacer, no hubiera creído. Hicimos muchas cosas de tornear, de maquinar, de cambiarle las propiedades a metales. Hicimos cosas bien suaves, ¿no? Y también hicimos cosas de instalaciones eléctricas para casas. Hicimos, tomábamos motores y rebobinábamos los motores, o sea, lo limpiabas y le volvías a diseñar el rotor y la manera en la que se iban a generar estos campos magnéticos con los cablecitos. A mí esa parte, eso para mí es lo mejor de esa prepa, que no era mentira esa parte, sí nos pasaron por todo eso, ¿no? Lo que no fue tan bueno es que el resto de las materias y el resto de las cosas que la física, las matemáticas, la química, hubo algunos momentos de que sí estuvo suave, pero el resto del tiempo pues no, los profesores pues pues no iban mucho y teníamos mucho tiempo libre, eso está bien, pero digamos, al final de cuentas había una manera de ser de esa prepa, de que las mujeres no entraban mucho a las áreas de físico-matemáticas y entonces no había mujeres casi inscritas en esas áreas. En la época en la que yo entré, éramos 3 mujeres en todo el área esa. Y en el primer año, cuando tuvimos que hacer las primeras prácticas, era en aprender a usar el torno. Y el torno es básicamente, pues no sé, la gente sí sepa, pero es un motor bastante potente que tiene unos soportes y ahí pones un metal y lo vas tallando, lo vas diseñando para que formar algo. Y entonces, en la prepa la regla era que había que usar uniforme. Y el uniforme de las mujeres era falda y blusa. Y el uniforme de los hombres era pantalón y camisa. Y entonces cuando entramos al laboratorio, bueno, al taller, lo primero que pensamos es, no tiene sentido que entremos con falda si estamos tan cerca del torno, nos va a agarrar la falda del torno de tan cerca que trabajábamos sobre la máquina. Y fuimos a hablar con el director de que pues no íbamos a usar el uniforme cuando tuviéramos el taller. Y ya aprovechamos y le dijimos, y ya sabe que no vamos a usar el uniforme nunca porque no tiene sentido. Y en algunas cosillas ahí, ¿no? Ok. En la prepa, Malena, justo al final, en México al menos, se le empieza a pedir a las personas que decidan si van a continuar en una carrera universitaria o no, y si sí, ¿en cuál? Digo en México porque hay países en donde la decisión no es tan tajante y puede uno entrar a la universidad aunque no haya definido una carrera específica. Platícanos
cómo se dio ese proceso en tu caso? En mi caso, para cuando terminé la prepa, yo ya había pensado, ok, yo lo que voy a hacer es ingeniería civil. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero una ingeniería que involucre dibujar cosas, diseñar cosas y luego construirlas, pero también calcular y medir. Y esta era mi idea de la ingeniería civil. Entonces me inscribí, mi rollo es, ok, voy a hacer exámenes, había unos pequeños exámenes de admisión y había mucha demanda en las ingenierías. Y entonces había que hacer fila y todo para conseguir inscribirnos también ahí. Pero ese era mi rollo al final de la prepa, ir a la Universidad de Sonora, que estaba ahí mismo en mi ciudad, y estudiar ingeniería civil. Ok. ¿Y luego qué pasó? Me inscribí y empecé los cursos, y lo que sucede ahí en esa época es que las ingenierías tenían cursos en común con los físicos y matemáticos, eran lo que le llaman el tronco común, y entonces las clases de física y de matemáticas no las daban los físicos y los matemáticos, y en la audiencia había estudiantes de física y matemáticas. Entonces, en las primeras clases de física, luego se notó que el tipo de cosas que iban a abordar o la manera en la que iban a abordar algunas cosas los físicos y los matemáticos iba a ser diferente a nosotros. Yo empecé a ver eso. Que, ¿Cómo qué? por ejemplo, yo me di cuenta que en los chicos de física hacían preguntas y hacían discusiones de cosas que yo daba como dadas. Por ejemplo, a mí me dijeron, no, mira, las fuerzas funcionan así y tú calculas esto para saber cómo se va a deformar una viga, lo que sea. Pero en la clase de física donde se hablaba de las mismas fuerzas, en esa clase había una discusión que no era como de las tras bambalinas de lo que yo estaba usando acá en las otras clases, de lo que le llamaban estática en ingeniería, ¿no? Era básicamente el mismo tema, pero se sentía así como dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que si hubiera otro tipo de fuerzas? ¿Y cómo está el rollo? Okay. Y entonces ahí fue cuando empecé a notar eso y dije, no, yo creo que debo de investigar un poquito más de si me voy mejor a física que aquí a ingeniería. Entonces hablé con mis papás y me dijeron, mi papá es ingeniero químico, entonces me dijo, no, mira, dale una chance, quédate un semestre más en ingeniería, termina para que lleves más materias de ingeniería. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a terminar este año, o sea, 2 semestres, y si me siento igual, ya mejor me voy a cambiar todas mis materias a física. Y así fue así. Así fue. La universidad te lo permitió sin problema. En esa época lo bueno era que había muchas cosas en común entre los físicos, los matemáticos y los ingenieros al principio. Sí, es desgraciadamente en muchas instituciones hemos cambiado ese esquema, pero creo que es muy útil. Sobre todo porque a esa edad es difícil a veces tomar una decisión y bueno, qué bueno que así fue. Y ahora sí, entonces, platícanos un poquito ya estando en la licenciatura en física, cómo era Malena de esa época, qué pensaba, qué le gustaba, qué quería, cómo se veía. Queremos que nos platiques un poco de eso. En ingeniería me iba muy bien, ya sabes, ¿no? Los 10, así te ponían 10 en todo. Y cuando entré a física y empecé a llevar, no sé, los cursos de física ya de la carrera son, por ejemplo, la mecánica teórica o los métodos matemáticos ya de la carrera. Híjole, me empezó a ir muy mal. Me empezó a ir muy mal en los primeros semestres que ya eran de la carrera. Entonces yo entré en una especie de crisis de, yo creo que cometí un error de haberme venido para acá porque no me está yendo muy bien en el esquema mental que tenemos de que te vaya bien es que saques 10 y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay una época crítica en la carrera de física en la que empiezas a llevar de repente todas estas materias muy importantes, mecánica teórica, mecánica cuántica, métodos matemáticos, y yo sentí así que no puedo más, no voy a poder con esto, ¿no? Y en esta época busqué ayuda, busqué profesores que yo veía que dejaban su puerta abierta y así como, no hay problema, puedes entrar a preguntarme, porque no todos
no todos dejaban eso, ¿no? Y entonces había una maestra que se llama Angelina, y que ella es maestra de matemáticas, pero realmente todo su servicio, su práctica profesional era ahí con los físicos. Ella daba los cursos de métodos y todo eso. Entonces yo llegué y le digo, no, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a regresar a ingeniería porque no puedo con esto que nos estás enseñando. No tengo idea de ni cómo entrarle a estos problemas. Y luego me dice, no te preocupes, tú todas las tardes ven aquí y aquí hacemos en el pizarrón. Yo te voy diciendo cómo vas y eso. Tú éntrale ahí en el pizarrón y yo te voy a ir coachando ahí. Y así empezó mi relación con esa maestra. Ella fue la única maestra que en ese momento me dio exactamente lo que yo necesitaba. Dos cosas. Uno, que me dijera, no está tan difícil, nomás que no te va a salir tan rápido como antes, todo lo que te salía rápido. O sea, llégale y éntrale y dedícale, pues, ¿no? Y dos, me dio como la confianza de decir, no, o sea, sí se puede nomás. No te rindas antes de llegar a lo bueno, ¿no? Pero ahí sobre el pizarrón. Así Malena, de, no, vas muy mal, borra todo, vuelve a empezar. Y así. Como debe no, ser. pues que como lo normal es, no te va a salir pues en las primeras 100 veces que lo hagas hasta que ya le empiezas a agarrar el rollo. No tiene nada de malo, digamos. Oye, Malena, cuando estás en la licenciatura, en esa época, que digamos ya más o menos, gracias a la ayuda de esta profesora, empiezas a agarrar tu ritmo y te das cuenta. Ahora sí. ¿Qué pensabas acerca de qué ibas a hacer? Es decir, cuando uno entra a la universidad, muchas veces, o uno de los pensamientos que está en la mente es, bueno, estoy entrando a la universidad porque de alguna manera me voy a dedicar a algo y quizás muy probablemente relacionado con lo que voy a estudiar en la universidad porque de eso voy a vivir. No es la única razón, desde luego, pero es una que creo está presente siempre. Entonces, ¿qué onda? ¿Tú qué pensabas? Fíjate que en esa época yo hablaba mucho con esta maestra y con otros profesores también, y yo les decía que a mí me gustaba mucho este ambiente académico de justo lo que a mí me dieron para yo salir adelante con estos profes. Yo como que yo sentía que ese era también mi llamado, entonces yo decía, ya sé, voy a terminar la licenciatura y voy a hacer un posgrado para luego trabajar como profesora también de física o matemáticas. Mi rollo era como más de docente y sobre todo influenciada porque los profesores que en esa época nos apoyaron con estas asesorías técnicas muy concretas fueron profesores que en su época salieron muy jóvenes de la licenciatura y se fueron al CIMBESTAB o al UNAM y regresaron a Sonora inmediatamente a ser profesores. Entonces tienen esta manera de ser, estas características que también hacen que, bueno, si interactúas con ellos, te inspiran, algunos de ellos, no todos. Bueno, estoy pensando concretamente en Angelina y Jauregui. Ok, entonces te fuiste al CIMBESTAB o a la UNAM. No. Ok, entonces, ¿a dónde te fuiste y cómo estuvo eso? Cuando terminé la licenciatura, para entonces a mí me encantaba la cuántica, todo lo de la física de partículas que poquito yo podía leer por ahí. Había un profesor que recibía en esa época, porque no había internet, los profesores que eran activos en la investigación recibían las impresiones de los artículos de investigación, literal, así como por correo en sobres, copias de esos artículos. Así lo tengo que explicar porque eso ya no existe. Y entonces en la Unison había un par de profesores que hacían lo que ahora pues se le puede denominar física teórica, uno de ellos más como estado sólido y otro más como física de partículas. Y ellos recibían montones de estos artículos y la mayoría de esos artículos los dejaban allá afuera para leer en una como escritorio o librero, ¿no? Para el público. Y ahí fue cuando empezamos a ver unos compañeros y yo al final de la licenciatura qué hacer, a dónde irnos. Y bueno, a raíz de que otros compañeros también estaban pensando irse a estudiar estas cosas, yo dije, pues yo también. No lo pensé mucho realmente. De hecho, no pensé mucho qué iba a implicar, ¿no? Pero yo también dije ya.
ya me voy a estudiar Como estas que cosas. hay que irse, hay que irle buscando. Hay que irse, sí. Ujú, Los profesores que nos asesoraban como Angelina y Jauregui, claro que nos decían que había que irse, nada más que ujú. como que la mayoría de ellos no era directo que había que salir del país, era como hay que irse a la UNAM o al Cinvestav o algo aquí nacional y luego ya ves de ahí a dónde te vas, ¿no? Ok, bien, y entonces, ¿a dónde te Ujú. fuiste y cómo le hiciste? Platícanos esa etapa. En esa etapa yo conocí al que ahora es mi marido y él es 2 años más grande que yo en física también. Y con él yo platicaba mucho de estas cosas de hacia dónde podríamos irnos. Y se nos metió esta idea a la cabeza de que había que irnos a Inglaterra, porque ahí había muchas cosas de física teórica, muy tradicionales. La gente que lee mucho de algunas áreas de la física lo asocias mucho con una parte de la historia de Alemania o de Inglaterra o bueno, de estos lugares. Entonces, muy así, muy ¿cómo se dice? Simplistamente dijimos, mira, hay estos anuncios sobre posgrados en estas universidades, vamos a aplicar y vamos a ver qué pasa. A Y también vamos solicitar, a ¿te ver, refieres? a solicitar, sí, a entrar, solicitar entrar. Y vamos a ver si nos dan apoyo en el CONACYT o si nos dan apoyo ahí en esas universidades, había como becas y así. Y Ujú, entonces en esa época solicité a varias cosas a la vez porque realmente no sabíamos qué era lo que iba a funcionar ujú. y solicité tanto al CONACYT, apoyo para la beca, como a las mismas universidades a donde estábamos solicitando también apoyo económico. Y al final del día, ya después de mucho rollo, en el CONACYT no me dieron el apoyo que buscaba para las colegiaturas y en la universidad en donde me aceptaron me dijeron que había una especie de beca de los rectores de las universidades que también podía concursar y esa la gané y con esa pagué las colegiaturas. ¿Y a dónde te fuiste, Malena? ¿A qué A universidad? la universidad, ajá, es la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra. Ujú. Ok, Es una bueno. universidad, es una Sí, bueno, universidad en donde había un platícanos de eso. instituto, ajá, es una universidad donde había un instituto de física de partículas, de teoría más que todo, y había profesores que se veían que eran como profesores de otras universidades más o menos famosillas, que esa universidad dijo, ok, vamos a abrir este instituto, vamos a traer a estos profesores. Y Ujú, entonces como que iba empezando en los finales de los 80, iba empezando ese instituto, tenía pocos años de existir. Y tenían un programa en donde, aunque tú no supieras exactamente a qué área ibas, tenías que pasar una serie de cursos primero, como modulares, de las especializaciones dentro de la física de partículas, y luego ya te involucrabas en un proyecto de investigación. ujú. Ok, Y ese fue. entonces, para seguir con esa línea del tiempo y de alguna manera relacionarlo con las anteriores, platícanos una anécdota buena y una mala de tu estancia en Durham durante el periodo en el que tú En hiciste tu Durham, doctorado. ay, hubo tantas cosas que... Um, Por ejemplo, sí, esta anécdota la platiqué, creo que no la platico muy frecuentemente porque todavía me acuerdo y como que me angustio. Era en la época esta de que ingresas, te dicen, ok, bienvenida al posgrado, pero todavía no sabemos si te vamos a admitir a la maestría o al doctorado, vamos viendo. Y entonces tomas los cursos y te hacen una especie de exámenes generales al final de un año y también unas entrevistas con un comité, entonces como que integran ahí una evaluación. Entonces, son 2 etapas de los exámenes generales. La primera etapa era en marzo y la segunda etapa era más pegado a verano. Entonces, se vino la época de los primeros exámenes y entonces era tal día, había que estar en tal edificio, a tal hora, te iban a dar 3 horas y te iban a entregar el examen y tú tenías que escribir la respuesta de cada problema del examen en unos cuadernitos, cada respuesta en un cuaderno individual, esas eran las reglas. Entonces yo llegué, todo el mundo estábamos así, sin haber dormido ni comido, todos angustiados, ya entramos y a trabajar, ¿no? Empieza el reloj y te dan los cuadernitos. Y entonces yo vi el examen y eran como 17 o 18 problemas, pues de nivel posgrado, o sea, a lo mejor son poquitos para la gente, pero eran unos problemas así muy fuertes de todos los módulos que habíamos visto. Y yo dije,
no, pues yo creo que nomás me va a alcanzar son 3 horas, no voy a poder. Bueno, entonces empecé a trabajar y dije, ok, voy a leerlos todos y voy a agarrar los que creo que son más fáciles y voy a empezar con esos y a ver hasta dónde llego. Bueno, entonces empecé y entonces cada ratito yo levantaba la mano, oiga, me da otro cuadernito y oiga, me da otro cuadernito porque empezaba los problemas, no significaba que los terminaba, pero los empezaba hasta donde podía. Y todos mis compañeros me volteaban a ver, ¿no? Porque decían, no, pues esta nos va a echar a todos en la curva. Bueno, terminaron las 3 horas, ya levanten la mano, entreguen lo que tienen, ¿no? Salí y dije, no, pues no pude terminar los problemas que yo pensaba que iba a poder terminar, pero pues le entré a varios, ¿no? Y entonces ya salí y lo primero que dije, ok, ¿qué hago? Yo creo que me fue muy mal, sinceramente. Yo creo que no voy a poder pasar la etapa esta de los generales y vale más que busque a mi asesor para que le explique, ¿no? Que pues que sí pude hacer los problemas de las cosas que yo iba a hacer con él, por ejemplo, pero no pude hacer los otros problemas, ¿verdad? Y en el camino me alcanzaron mis compañeros del examen y me dijeron, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas pidiendo todos estos cuadernos? Nos tenías bien nerviosos a todos. Digo, no, pues es que hice esta cosa. Y me dijeron, no era así, no oíste las instrucciones, era hacer 4 de todos esos. Tú escogías 4, los que tú quisieras, y de esos 4 que tú quisieras, entregabas esos 4. Era como para darte chance, pues eran nada más 3 horas. No, hombre, más mal me sentí. Yo dije, ok, ya, me voy a tener que regresar. No, esto no es para mí, no es lo mío. Yo utilicé la estrategia del examen mexicano, así de lees todo y ver qué haces tu estrategia, ¿no? Y eso fue, digamos, la primera cosa que me sentí muy mal y yo dije, no, yo creo que ya voy a hacer las maletas, ya me voy. Y lo bueno, digamos, en esta anécdota tiene lo malo y lo bueno. Lo bueno es que cuando fui a buscar a mi asesor al día siguiente y a contarle todo lo que había pasado, me dijo, a ver, párate ahí en el pizarrón, a ver, haz a ver, dime cómo lo harías, este inciso que te faltó y ¿no? Ellos se formaban en comité para evaluar. Ya habían hablado, pues, ¿no? Y me pusieron a hacer y mandó llamar a otro profesor y me pusieron a hacer ahí los paréntesis que me faltaban, los incisos. Y ahí más o menos. Entonces me dijeron, te vamos a llamar. Y ya, sí me aceptaron. Pero estuvo cardíaco el asunto entonces. Pues para empezar, luego ya no me asustaba nada luego. Después quedaste curada. Sí. También el ambiente de investigación en ese instituto pues era muy, muy suave, ¿no? Ya que pasó esa época escolarizada y de exámenes, ya que empezamos con proyectos, ya estuvo bien suave, ¿no? El asesor que yo tuve nos dio así muchas libertades y mucha atención, así es muy raro porque había unos asesores que no estaban nunca ahí, ¿no? Pero él sí. Malena, hemos siempre que llegamos a este punto de las entrevistas, le recuerdo a quienes nos escucha de que, pues para quienes estamos en este ambiente de la ciencia, el doctorado marca una etapa importante en nuestras vidas porque es donde se enseña uno a realizar investigación científica. Y como existen tantos doctorados patito y doctorados que son títulos nada más como para conseguir un trabajo o una promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre me gusta detenerme un poco en esta parte, pues para que la gente que no está en la ciencia vea cómo es o cómo ha sido para todos los invitados e invitadas que he tenido en este show. No es el propósito de estas entrevistas hablar de cosas muy específicas de la investigación que hacen ustedes, pero para el caso del doctorado, sí me gustaría, precisamente por lo que acabo de decir, de que nos platicaras en máximo 3 minutos de qué fue tu tesis de doctorado. La tesis de doctorado, una tesis de doctorado seria en el ámbito de la ciencia, es un trabajo que incluye contribuciones originales al conocimiento científico. Pequeñitos, grandes, transformadores de la ciencia o que aportan un granito, pero originales. Entonces, en 3 minutos, platícanos de qué se trató tu proyecto
de doctorado que culminó en un documento que le llamamos tesis, ¿no? Uh-huh. Mi proyecto de doctorado lo decidí con mi asesor, Nigel Grover, en una época que eran los 90, yo estuve en el doctorado en el 98. Y en esa época todo el mundo estaba pensando en de qué manera podríamos ayudar al LHC, que iba al experimento que se va a llevar a cabo en el CERN, bueno, que se llevó a cabo a partir de la siguiente década. Y entonces con mi asesor decidimos calcular de qué manera, hacer cálculos para predecir con una cierta probabilidad qué va a pasar si colisionó protones en ese experimento. O sea, a nivel de la teoría que describe cómo son los protones y cómo interactúan a altas energías, calcular qué va a suceder con alta precisión cada vez que hagamos estos choques de protones en ese laboratorio. Y entonces no hicimos nada en el experimento, ese todavía no había empezado a funcionar. Lo que hicimos fue hacer cálculos que requerían técnicas matemáticas y numéricas para poder tener una predicción cuantitativa de qué va a suceder cuando encendieran este aparato y colisionaran estos protones. Okay. Y la precisión pues era una necesaria específica en esa época, ¿no? Excelente, Malena. Se llaman cálculos de dos lazos. Te la aventaste en menos de 3 minutos y muy bien. Y para quienes quieran saber más sobre esto, pues Malena ha dado varias conferencias, tanto obviamente técnicas para si ustedes están en el ámbito de la física, y también charlas que hablan sobre su trabajo para un público general. Y también aquí la vamos a comprometer a que pronto nos va también a compartir, esperemos el próximo año, una conferencia en Hablemos de Ciencia, donde nos platique ahora sí de su tesis y de lo que está haciendo ahorita como investigadora, como científica. Malena, terminas tu doctorado y quiero llegar a... ¿Ibas a decir algo? Sí. No, nada. Termino mi doctorado. Terminas tu doctorado. Escalofríos. Que otra vez, para alguien que se dedica a la ciencia, significa decir, ok, ya hice lo que necesito para empezar. Uh-huh. Y ese empezar mi carrera científica, la cual puede tener muchos caminos distintos. Tú escogiste o te fuiste por el camino académico, es decir, trabajas en una universidad como profesora investigadora, uh-huh. Pero para llegar del punto del doctorado a donde estás ahora, en términos laborales, pues seguiste uh-huh. un camino. Entonces, 5 minutos, Malena, para que nos diga cómo Malena terminó el doctorado en Durham a finales de los 90s y que ahora en el 2020 está en Colima. Y resumir eso en unos 5 minutos, a ver cómo te va. Ok. Al final del doctorado, cuando se determina que ya los cálculos es cuestión de terminarlos y publicarlos, mi asesor empezó a decirnos, ok, tienen que irse preparando, ir pidiendo, solicitando posiciones postdoctorales en todas las partes del mundo donde hay interés en estos cálculos, porque ya tienen la herramienta, ahora pueden nada más seguir por su cuenta. Y no esperan a que yo, decía él muy enfáticamente, no esperan a que yo haga algo más allá que escribir cartas de recomendación, nada más, así que éntrenle. Y entonces él nos empujó a que solicitáramos en todas partes. Y una de las ideas que se me metió a mí en el doctorado era que yo aprendí mucho acerca de la teoría esta que describe la estructura de los protones, que es la QCD, y uno de los padres de la QCD es George Sterman, bueno, un investigador. Y entonces una de las cosas que se me metió a mí era ir a trabajar con él. No tenía muchas más razones que esas. Y hablé con él en una conferencia y le dije, mira, yo hice esto y creo que contigo yo puedo hacer este cálculo que tiene que ver con lo que tú haces. Y al final de cuentas me fui a un postdoc con la Universidad de Stony Brook, donde él trabajaba en un instituto de teoría, y ahí trabajé durante 2 años con fondos del instituto en diferentes temas de esa área. En el segundo año del postdoc ya me estaba comunicando con la Universidad de Sonora porque había la posibilidad de
competir por una plaza de profesor visitante. En esa época sí había estas plazas como temporales, y había un programa que se llamaba el programa de repatriación del CONACYT, que es traer investigadores mexicanos de regreso a México. Y entonces a través de estas conversaciones y sometí mis documentos para ver eso, pero simultáneamente yo también estaba buscando otros postdocs, ¿no? Había como estas opciones. Y finalmente me decidí por otras razones a estar en la Unison, y trabajé en la Unison hasta el 2018, y a partir del 2018, bueno, a partir del 2017, debo de decir, empecé a ver otros lugares en donde yo pudiera trabajar mejor en lo que yo quiero hacer, y ese lugar fue la Universidad de Colima. Entonces también concursé una plaza en la Universidad de Colima en el 2018, y ahí comencé, estando aquí, a trabajar en Colima. Como profesora investigadora también. Sí. Ok, muy bien. Gracias, Malena. Y nosotros muy contentos de que decidiste... Rápido, de que decidiste. Lo que pasa es de que evidentemente podemos hablar horas, ¿no? Sobre toda esa etapa. Horas. Te decía, nosotros muy contentos de que hayas considerado y metido solicitud a nuestra convocatoria, que fue en el 2017. Pero bueno, 2017. Se agarró el final del 17 y principios del 18. Bien, entonces ahora va una parte difícil, porque en esos 5 minutos, que de hecho te lo aventaste en menos, pero que recorrió casi 20 años o algo por el estilo. Sí, son un buen de años. Ajá. Quiero que escojas una anécdota buena y una anécdota mala. Y que sea muy, muy, muy buena y muy, 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 muy mala. A ver, dame un hint. No. Yo no las conozco. No estoy sugiriendo nada. Simplemente que te concentres poquito y nos des unas anécdotas. A ver, una anécdota buena de cuando recién regresé a México. Toda la aventura de regresar a México y de tratar de hacer cosas que uno se imaginaba que iban a ser relativamente fácil de hacer y que no fue así en la realidad, te pone en un estado medio de desesperación. Entonces, al regresar a México estuve alrededor de unos 5 años en una etapa así muy como de subida, de que muchas cosas no estaban saliendo bien. Y me acuerdo que recibí un correo electrónico de mi asesor, el que había jurado y perjurado que ya se iba a olvidar de nosotros en cuanto nos graduáramos, ¿no? Era así como muy, muy su rollo. Y me escribió y me dijo, oye, voy a ir a dar una charla ahí a California, a un instituto que está ahí, Stanford. Y ya viene el mapa, que eso está cerca de Hermosillo. Quiero ir a verte porque no he sabido qué onda. No sé qué onda contigo. Y entonces fue a Hermosillo, mi asesor. Fuimos por él ahí al aeropuerto. Y esa cosa me parece muy positiva, porque primero, si conocieran a Nigel, se darían cuenta que no es muy así de expresar como su cariño y su interés. Y creo que él mismo se dio cuenta, sin que yo le dijera nada, que sí la estábamos pasando bien dura, ¿no? En términos de cómo activarnos nosotros para tratar de hacer cosas como las que queríamos hacer originalmente, y en un contexto pues que estaba dificilón. Él como que desde su perspectiva así rara lo vio, y esa visita, que fue así puramente su iniciativa, me cayó, se me hizo muy bien, ¿no? Fue en una época que nos sirvió mucho, ¿no? Tanto a mí como a Carlos, como al grupo de estudiantes que teníamos en esa época. Y hablando con él, empezamos como a decir, sí, es cierto, o sea, ¿por qué nos clavábamos en todas estas cosas? Vamos a pensar un poco así como, nos vale todo esto, vamos a seguir nuestro rollo y no nos vamos a clavar. Y también eso como que nos liberó, entonces empezamos a hacer más cosas sin entrar en estas dinámicas de si estamos estorbando o no, molestando a los demás. Ya no nos importó esta parte, que era al principio un poco que sí nos preocupaba. No sé, dame una ayuda para la otra. Lo más malo que me ha pasado en esta época lo puedo contar, y tú sabes cuál es lo más malo. Lo más malo es que, ¿no? Una anécdota muy mala, muy mala. ¿Cuál sería? Que
uno tiene una idea de que las cosas van bien, en este caso para mí yo tenía una idea de que en la Universidad de Sonora las cosas iban bien en términos del trabajo que yo podía hacer y a lo que la institución te apoya y las maneras en las que tú planificas qué hacer con estudiantes. Y de repente eso se puede venir abajo por razones que no tienen necesariamente nada que ver contigo, conmigo en este caso, ¿no? Y es como agridulce esta anécdota porque fue un momento en mi vida que es muy reciente, es en el 2017, en el cual yo tuve que reflexionar todo lo que yo había reflexionado para irme a una institución y decir, ok, de aquí yo salí, yo de aquí voy a estar y aquí voy a hacer toda mi carrera científica. Y de repente de decir, no, ¿sabes qué? No, si no voy a hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas, con quienes me gusta hacerlas y tener estudiantes y hacer todas estas actividades, vale más que busque otros espacios. Y yo creo que eso también marcó esta época para mí, ¿no? No sé a qué tipo de anécdota te referías que No, debería de contar. está muy bien. Decías que es agridulce, entonces. Sí, es agridulce porque originalmente, no sé si te acuerdas, te decía que yo tenía esta idea de, voy a regresar a México después de postdocs y voy a empezar un grupo de trabajo emulando un poco los grupos de trabajo donde yo había estado trabajando. Como que no se me hacía difícil, o se lo veía muy... Era cuestión de trabajar, era cuestión de hacer cosas y no iba a pasar nada más, no iba a importar. Los demás iban a entender que eso íbamos a hacer. Pero cuando llegas a México, cuando llegué a México, fue muy diferente el ambiente. No necesariamente se veía, no necesariamente, lo voy a decir así, no es que uno esperaba el apoyo, simplemente uno esperaba que le dieran a uno el espacio, como todos los demás, que tuviéramos el espacio para hacer cosas, ¿no? Y la cosa se volvió muy difícil. Pero al paso del tiempo pudimos crear un grupo grande, madurarlo, crear áreas ahí en el posgrado de la Unison de física de partículas que ahora están ahí, que siguen siendo cultivadas por otras personas, y eso también pues es agridulce porque pues al final pues está bien, ¿no? Quedó algo ahí. Pero yo ya estoy acá, más feliz. Pues qué bueno. Última pregunta mía, porque luego vamos a pasar a algunas preguntas y comentarios que están en Facebook y en Zoom. La última pregunta que te quiero hacer yo, Malena, es de que regresemos a la licenciatura en Sonora. Supongo que mediados o principios de los 90s, por lo que dijiste hace rato. 93. Y entonces pensemos en la Malena de 18 o 19 años. ¿Ya? ¿Ya estás ahí? Sí. Esa Malena, ¿qué le Hace diría? Bien poquito. Poquitito. Esa Malena, ¿qué le diría a la Malena actual? Esa Malena... vas bien, la regaste, me sorprendes. ¿Qué le diría? La de los 18 años a esta, a mí. Sí, sí. No al revés, porque a mí me gustaría yo decirle la de los 18 años. No. Ya sé que te gustaría, pero yo te así estoy... es mi programa. Pero es mi programa y yo hago las preguntas. Exacto. Démete. Ok. Yo creo que me diría algo así como que... no sé, creo que me diría que no puede creer las cosas que me han pasado, por donde he andado, lo que he hecho. Como que no sé, yo creo que no se imaginaba todo lo que... Ok, gracias. Para que veas que no soy mala onda, dinos qué le dirías tú. Yo le diría, que no te importe nada, tú dale. No te claves. Sí. Que de cierta manera, quizá con dificultades, desde luego, pero es lo que hizo, ¿no? Pues sí, ajá, nada más que, digamos que a lo mejor sin pasarla mal en términos de estar dándole vueltas al asunto, más bien disfrutar el paseo. Ok, muy bien. Vámonos a Facebook. Paulina Valenzuela Coronado dice, arriba el norte. Pues sí, claro. El que lo dude, pues que se agarre un mapa, ¿no? Luego vienen otros comentarios. Dice Miguel Alejandre,
Ya está, esta pregunta ya se respondió, pero la leo de todas maneras. Quería saber, Miguel, que además de la ciencia, ¿qué otros intereses tienes, como música, cine, etcétera? Eso ya se comentó. Nos dicen que Sincopete, Sebastián Rolón, Paulina Valenzuela Coronado. ¿Cómo le hiciste para lidiar con las ideas conservadoras de tu familia? ¿Algunos tips para las morras que quieren hacer STEM, pero se sienten juzgadas por la familia, por la gente? Sí, es un temita ahí. En parte eso lo que es lo que le diría yo a la de 18 años, que era el ejercicio que decía ahorita Fefor, ¿no? Por más que uno quiera decir que avanzamos, realmente cuando estás metido en un medio como es en particular el de física de partículas en México, voy a ser muy concreta, o en física de partículas en el mundo, sí hay pocas mujeres y además hay círculos pues que en donde el trato es rudo, injusto hasta cierto punto. Y eso, aunado a un trato injusto y rudo en la familia, pues sí es muy difícil de llevar, ¿no? Cuando estás en estas carreras. Entonces, lo primero que yo recomendaría es buscar aliados. Y digo aliados en plural porque hombres, mujeres, quien se deje, ¿no? Gente que vea lo que tú eres capaz de hacer y que se interese en eso que tú puedes hacer, ¿no? No aliados quizás en la palabra de que vas a entrar a una lucha, a una guerra, no, aliados en el sentido de que búscate gente que sí realmente está interesada en lo que tú quieres hacer y te apoye en eso, ¿no? Y un poco la historia va a tener que decir, las familias, es muy difícil que a veces entiendan esta situación, pero el trabajo y el avance que tú tengas creo que es el que va a hablar por sí mismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Si se puede, que tú le muestres a tu familia ejemplos de lo que hace la gente de tu área, pues qué mejor, ¿no? Hay gente que simplemente no sabe y entonces por eso vienen los miedos y las conservadurías, ¿no? Sí, Y gracias, bueno, Malena. el tema de ser libre en tu manera de expresarte y de pensar, ¿no? Tratar de no ajustarte a las convenciones nada más porque alguien dice que así tiene que ser. Sí. Okay. Ceci Hernández González pregunta que si te gusta y sabes hacer las tortillas de harina. Me encantan las tortillas de harina. Soy pésima para hacer tortillas de harina. He experimentado con muchas recetas. La meta en mi vida es lograr las tortillas del norte, que son las sobaqueras, las de Hermosillo, de ahí del norte de Sonora, que son unas tortillas grandotas. Se requiere mucha destreza. A ver, un tallercito que alguien se apunte para darnos en esta parte. Fernando Neri dice que haciendo ciencia entrevista a los miembros del ruido cuántico. Entonces nada más le aclaro que entrevistamos a Malena, que pertenece al ruido cuántico, pero no la estamos entrevistando porque participe en el ruido cuántico, sino porque es una de las investigadoras más importantes en el país en el área de física de partículas. Carmen Lucía Moraila Martínez dice que aprendieras todo eso estuvo súper bien. Se refiere en tu secundaria. En mi secundaria, que era estatal y aún lo es, también ofrecían esas asignaturas aplicadas: electricidad, carpintería, mecánica, pero las mujeres no podíamos acceder a esos talleres porque para mujeres solo era cocina, juguetería, corte, mecanografía. Te estoy hablando de 1993-96. Espero las cosas hayan cambiado. Pues es bastante reciente, de hecho es después de lo tuyo, ¿no? Alma Ramírez dice, ¿crees que de no haber sido porque en ingeniería te topaste con físicos y matemáticos, no te hubieras dedicado a la física? Yo creo que siempre me acuerdo de ese momento, porque sí, a pesar de que en mi familia había gente que hacía cosas de ciencia, yo creo que en ese momento, al menos a mí me cayeron 20 de cómo estaba, qué tan diferente eran las perspectivas de la ingeniería y de la física, ¿no? Yo creo que no me hubiera ido a física, sinceramente. Creo que
yo ya tenía mucha influencia de las áreas de ingeniería. De hecho, mis dos compañeras de generación de la prepa, ambas persiguieron cosas relacionadas. Una de ellas continuó una carrera de ingeniería mecánica, hizo cosas muy suaves, hizo como mecánica de aviación y cosas muy, muy suaves, y seguíamos en contacto. Entonces yo tenía mucho este deseo de estas otras cosas, ¿no? De ingeniería. Entonces yo sí creo que sí fue mucho por eso, ¿no? Por este tronco común. Ok, Armando San dice, Malena era y es ñoñísima. Yo estoy de acuerdo en que es. Lorenzo Díaz dice, Malena es el único mexicano A que pudo con 2 loops en QCD de 2-2, que pregunta si la beer están frías o heladas, que está lista para armar lo que venga, un congreso, una colaboración, así derecho. Y para mejor es mi amiga, colega, mi admiración para ella. Gracias, Lorenzo, por tu comentario. Lorenzo, besos, besos para Lorenzo. Julio Gil Gutiérrez pregunta, ¿tenías buen nivel de inglés en el momento en el que te fuiste a Inglaterra? Fíjate que ahí en la Unison había lo que ahora ya es todo un departamento de lenguas. En esa época eran como cursos un poquito improvisados de profes que daban lenguas extranjeras. Alrededor de la carrera de lingüística, me acuerdo, y de historia. Estaba muy bonito el edificio ahí donde daban estos cursos. Entonces yo me inscribí a los cursos de inglés, un tanto porque en la licenciatura de física los textos eran en inglés, todo el material que usábamos era en inglés. Entonces para mí era como muy natural, bueno, tengo que aprender un poquito más de inglés para, quién sabe, para cuando se ofrezca. Entonces llegó el punto, en el momento en el que tuvimos que hacer exámenes de inglés para entrar a las universidades, pero realmente no lo hice no fue con plan, digamos, ¿no? Quizá ahora cuando yo sí hablo con mis estudiantes, yo sí les recomiendo que planifiquen aprender más inglés, porque pues es la lengua que usamos en esta área. Pero en esa época sí a mí me tocó, digamos, fue un poquito más accidental. Mi nivel de inglés era un inglés operativo que sirvió para pasar unos exámenes de gramática, y cuando llegué al norte de Inglaterra pasa algo similar a lo que pasa en México. En el norte de Inglaterra se habla con un acento muy marcado, muy diferente al acento de las películas de los ingleses, de Sherlock Holmes, digamos, es muy diferente. Y no entendía nada, no le entendía al taxista que nos llevó, no le entendía a la gente de la escuela, no entendía, me costó. Ok, la siguiente pregunta ya está, ya la respondiste de alguna manera, ya está respuesta por ti, Malena. Melina Jiménez Denis dice que si solicitaste a más universidades, eso lo vamos a dejar para, sí. si tú quieres contestarle también a ella por Facebook más tarde. Quiero leerte otro comentario de Suki Perpark. Dice, mi hija de 10 años quiere que le escriba a la doctora Malena y le diga que está emocionada escuchando su experiencia, porque fuiste muy valiente por haber ido a estudiar a Inglaterra, que eso le da motivación porque ella quiere ser astrónoma. Astrónoma, qué chido, sí. Eso sí. Pues muchas felicidades y mucha suerte con eso. Que le eche ganas, sí. Claro, muchas ganas, y evidentemente que va a ser una experiencia muy gratificante. Avi Márquez te pregunta, ¿qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que te ibas fuera del país a estudiar? Lo que pasa es que son cosas que me salté en la narrativa, ¿no? Pero en esa época yo también estaba planeando irme, no me iba a ir sola, yo me iba a ir con Carlos, quien ahora es mi esposo. Y entonces en esa época pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo empecé esta relación con Carlos y además empezamos a platicar de irnos, entonces todo pasó al mismo tiempo. Entonces a mis papás les dije todo de sopetón, les dije, bueno, voy a casarme con Carlos, me voy a ir al posgrado y voy a estudiar el doctorado en física de partículas y vamos a estar allá 3 años, no sabemos si vamos a poder estar viniendo, no tenemos lana, estamos viendo. Entonces todo fue así como en principios del 1997 o finales del 97, y ya para el 98 ya andábamos allá. O sea, tardó como año y medio. Entonces mis papás, pues
como dicen, 3 estrellas, como califican ahora. No, Te, bien, o sea, pues te ya puedo como hacer que ya un está, para esa follow-up, época ya. a la pregunta relacionada con Sí, la respuesta, porque creo que es un sí, tema importante. Eh, ajá. ¿Cómo crees que hubiesen reaccionado si no hubiera estado la situación Carlos matrimonio? Es decir, que tú sola, por otras circunstancias, fueras en aquel momento que estás pensando irte a Inglaterra, pero no está esa parte de la situación. ¿Cómo especulas que hubiera sido la reacción de tus padres? Yo creo que para ellos sí, en ese momento, mis papás y yo somos muy diferentes ahora, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, pero en ese momento, como éramos todos, incluida yo, fue mucho más fácil para todos esa decisión, Ok, creo yo. muy bien. Y en ese momento yo creo que no hubiera sido tan fácil de otra manera. Bien. Sí. Jesús Hernández Rodríguez pregunta, ¿por qué Colima? Colima es una universidad en donde yo puedo hacer exactamente lo que me gusta hacer con quienes me gusta hacerlo sin ningún problema. Eso es un lujo en México, Uh -huh. a Muy nivel bien, tanto académico como personal. muy bien. Paola Denise Galvez, en el tiempo en que viajaste al doctorado, postdoc, demás trabajos, ¿cómo ha sido el estar a la distancia de tu familia, pareja y amigos? Pues sí, en el doctorado coincidimos aunque Carlos estaba en otra institución un tiempo y luego ya coincidimos en la misma, luego en el postdoc ya estuvimos separados, él estaba en una ciudad, yo en otra. Y hubo diferentes épocas en mi vida en donde he estado así, no necesariamente donde está mi familia, ni tampoco necesariamente donde está Carlos. Y ese es, yo no, nosotros lo vemos como lo natural en este tipo de cosas. Hay que viajar, hay que moverse y a veces el trabajo que uno le gusta hacer no está necesariamente geográficamente donde está la familia. Originalmente la niña de la prepa pensaba que todo yo lo iba a hacer en Hermosillo, Sonora, y me iba a estar mi abuela y mi abuelo y mis papás en la misma colonia, en la misma calle. Eso era lo que era la idea, ¿no? Pero no, eso cambió luego. Bueno, Armando San, después de decirnos que eres ñoñísima, dice que vas excelentemente bien. Laura Yomans, que te extraña y que eres grande, grande. Muchos intereses, que eres muy sensible y apasionada en todo lo que hace. Yo supongo que te conoce muy bien, porque sí le atinó. Laura es mi tía. Digo, porque al menos de lo que yo te conozco coincido con esa descripción. Itzeli Salazar, ¿cómo supiste a qué área de la física te querías dedicar? Fíjate que no, cuando yo, ese es parte de lo que yo me fui a un lugar sin realmente saber a lo que iba. Eso es muy cierto. Cuando yo decidí irme a un posgrado, dije, quiero un posgrado donde haya muchos temas de física teórica, de la mecánica cuántica, así como que para mí era una nube así, ¿no? Del mundo atómico. No tenía muy claro para dónde. Entonces, en ese programa a mí me sirvió porque precisamente como no sabía realmente en qué área me iba a especializar y me dieron todos estos módulos de áreas dentro de la física, física fundamental, cosmología y varias cosas. Ahí fue cuando tomé la decisión en ese primer año. Realmente cuando me fui no sabía yo qué iba a terminar haciendo. Para bien y para mal, ¿no? Ahora cuando ya uno es profesora y tiene estudiantes, como que uno no quiere que eso pase, quiere que se sepa más de a dónde vas y qué hay ahí y empezar a hacer como definirte un poquito más. Pero sí, en mi época yo me fui así nomás sin saber. Fabi Soto dice que muchas gracias por tus aportes a las niñas en las primarias. Eres un gran ejemplo para que ellas se animen a seguir sus sueños. Aurelio Figueroa pregunta cómo ha sido tu experiencia en Colima. En Colima, primero que nada, tengo la oportunidad de hacer algo que me gusta mucho, que es concretamente dar clases a nivel licenciatura a físicas y matemáticos. Eso Yo me pensé gusta que mucho, ese pelearte nivel con y Paolo y investigar. Alex, pero bueno.
En segundo lugar, eso, allá iba. Estoy en un área de cubículos donde tengo las personas que son perfectas compañeras de oficina para mí, que son Alex, Paolo, Sujoy, César y el Fefo cuando está por ahí, ¿no? Se le puede molestar un poco. Fernando Neri, ¿cómo uno podría aspirar a un doctorado en el extranjero con las situaciones actuales? Esa es una cosa muy, muy importante para nosotros también aquí en la Universidad de Colima. ¿Cómo le hacemos para que con una buena preparación de licenciatura los estudiantes ya tengan las herramientas y sientan y puedan competir a nivel internacional? Lo primero que tenemos que hacer es rápidamente conseguir apoyos ahí afuera para que los estudiantes puedan irse y que no dependan de estas políticas tan cambiantes de apoyos nacionales, ¿no? Ahorita estamos en un momento de crisis en el país en el que no está claro si realmente apoyamos a la ciencia con todo o nada más con un poquito y a veces, y cómo le vamos a hacer. Y entonces cuando uno va a entrenar a estudiantes tan jóvenes, uno lo que quiere es que esa mente pueda rápidamente caer en un espacio así como el que nosotros tuvimos chance de estar en el doctorado, en el posgrado, y rápidamente estés así metido en las discusiones de frontera de tu área, ¿no? Que los estudiantes chiquitos ya estén ahí en esos espacios. Y eso pues yo creo que ahorita la única salida es con fondos pues de otros lugares, ¿no? Como con una buena preparación a la licenciatura y competitiva. Como mencionaste, Malena, nomás porque este tema obviamente a mí también me interesa, al menos en el programa que tenemos nosotros en Colima, de hecho el 60% de las egresados se van a doctorados en el extranjero, pagados por el extranjero, como el que en su tiempo Malena obtuvo. Entonces eso precisamente es el esquema que de alguna manera propiciamos, debido a que la situación actual, cuando es difícil, no crean ustedes que antes no lo era, simplemente ahora tiene unas características particulares, pero en realidad siempre ha sido difícil pues para los jóvenes mexicanos estudiar y poder llegar a estos lugares. Pero bueno, existen maneras. Te voy a pedir, Malena, que leas tus mensajes también en Facebook, porque, por ejemplo, Laura Yomans tiene muchos comentarios que yo creo que ella quiere que tú leas. Jorge Alberto sí, claro. López Gallardo me dice que mencione el premio que recibiste recientemente, que es esta fellowship del Instituto Perimeter de Canadá. Es el instituto, uno de los institutos de física pues más reconocidos a nivel internacional, que cada año da unos nombramientos que se les conoce como fellowships en inglés, y en particular hay un fellowship asociado a Emmy Noether, que fue una matemática muy importante en el siglo pasado, cuyos aportes a la ciencia han sido determinantes para el desarrollo, sobre todo, no únicamente, de la física y de la física teórica. Y entonces el Perimeter, en un homenaje a esta gran científica alemana, cada año otorga un cierto número de estas fellowships a mujeres científicas del mundo, y este año nuestra invitada fue una de las galardonadas con esa fellowship. Entonces ahí está, Jorge, ya lo mencioné. Orgullo mexicano esta mujer, dice Oscar Vidrio. Se te aprecia, Malena, te hubieras quedado en física. No, este es un comentario para alguien más. Diego Tenoch Morales pregunta: ¿por qué México? ¿Por qué México? ¿Qué? ¿Por qué México? Pues así estabas fuera del país, seguramente que se refiere a ¿por qué regresaste a México? Es como yo lo entendería la pregunta, no estoy seguro, sí, pero... Sí. Ajá. Pues creo que es un tema que ya hemos tocado también en otros momentos, cuando estuvo Lorenzo y así, de qué pensaba uno cuando estaba allá afuera, qué eran los planes, ¿no? Y en su momento, cuando yo me estaba especializando ahí, lo que yo veía era que en mi mente, y un poco lo dije esta vez,
para mí era muy fácil pensar que estos trabajos de teoría y con la computadora y con estudiantes y con profesores, era como muy fácil para mí imaginar que yo podía hacer eso en México. Yo no lo veía como algo difícil de hacer, y había un llamado por parte de mi origen, de mi pueblo, de la ciudad donde nací. Yo tenía un vínculo y también quería ver, ok, quiero ver si puedo ahí de donde yo salí, puedo tener un grupo así como estos que están acá. Ese era mi rollo. Sí, de alguna manera también tiene elementos ya muy personales, ¿no? Existen muchos colegas nuestros que decidieron quedarse fuera del país y también ellos contribuyen a la ciencia y también nos ayudan en muchos todos lados sentidos, nos ¿no? ayudamos, sí. Entonces no tiene que ser ni lo uno ni lo otro, No, es nada más un momento. ni lo De bueno hecho, ni lo malo, ¿no? yo misma, a lo largo de mi vida, si me vuelvo a hacer esas preguntas, no las contestaría igual. O sea, son cosas así como también muy del contexto, ¿no? Isabel Astrid dice, un gusto haberte tenido de profe en Argentina. Aurora pregunta, ¿por qué es tan importante? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, no me acordaba. Ah, Sí, muy bien. muy bien. Aurora pregunta, De las ¿por qué es clases de tan Argentina estuvieron suaves. importante lo que opina la familia de lo que uno decide hacer en la vida cuando es mayor de edad? No, pues yo creo que yo no hice ninguna declaración general acerca de si hay que tomar en cuenta o no la familia. Yo nada más dije que si para una mujer mexicana de aquí de Colima o de Sonora, que se crió en una cultura y en un contexto social muy particular, que yo personalmente conozco muy bien, en general creo que importa mucho lo que opina la familia. Y típicamente la familia juega el rol dual. Por un lado te apoya para ir a la universidad, pero por otro lado te pide que cumpla ciertos roles. Entonces, Sí. en un afán como de no entrar en una discusión, lo que yo le propongo a las niñas y a las jóvenes que se acercan a estas áreas es que traten de no entrar en una discusión, porque estas cosas no van a cambiar así de bote pronto, no van a suceder cambios instantáneos, y que se enfoquen en sus carreras y que busquen aliados, es decir, gente que les apoye en ese trabajo que quieren hacer. Sí. Ya la Sí, yo creo familia y esto, que pues de siempre va a alguna opinar, manera ¿no? de alguna manera la pregunta también es como una de las preguntas que te hizo una chica fue de que cómo reaccionaron tus papás, ¿no? Entonces, como que a lo mejor Aurora siente que es raro tener que tomar la opinión de los papás o alguna cosa así, no lo sé, pero bueno. Eduardo Peinado dice, ¿cómo veías el panorama para la ciencia cuando regresaste a México y cómo lo ves ahora respecto a lo esperado? Yo cuando llegué a México conocí a mucha gente con la que ahora sigo trabajando y otros que ya no. Y como que cuando yo llegué a México, yo vi un ambiente muy, lo voy a decir, esperanzador, de crecimiento, de grandes planes, de grandes proyectos, sobre todo en esta área de física de altas energías. Se veía algo desde mi perspectiva, pero muy rápidamente me di cuenta que eso era como muy pasajero y que la gente realmente no estaba haciendo cosas en equipo o colaborando para hacer cosas en grupo, sino que cada quien estaba empujando por su terruño, digamos, o sus diferentes intereses. Y entonces lo que veo ahora es que ya pasaron, cuando yo regresé a México fue en el 2004, ya pasaron muchísimos años de ese momento, y lo que veo es que con muy poquito se hacen cosas muy buenas en ciertos lugares, pero no es algo coherente, no es algo que realmente nos esté posicionando así como a todos juntos a un nivel que para los años que han pasado creo que ya deberíamos de tener. Yo creo que es... Dice Cristian Valdenegro Barrera que Malena siempre les apoyó e inspiró mucho a los estudiantes de partículas. Te manda saludos y abrazos. Dice, Saludos, a ver, Cristian. déjame ver, creo, sí, Karen Vanessa Ortega Castellanos. Esta va a ser la última pregunta, Malena, ya para cerrar la entrevista. Karen te pregunta,
Desde su perspectiva y experiencia personal, ¿cuáles considera que fueron las dificultades para las mujeres en la ciencia antes, cuando usted estudiaba, y ahora? Las mismas. Es decir, vas a llegar a espacios en donde de entrada no se espera que tú llegues, primero, y cuando estás ahí no se espera que tú aportes, segundo, y cuando aportas no se espera que te vayan a escuchar o que te vayan a tomar en cuenta. Es como, hay espacios que son así, simplemente no hay ni la costumbre ni el deseo de que haya mujeres en esos espacios, pero hay muchos otros espacios que sí han cambiado, que se han diversificado y donde hay aliadas, hay aliados y hay gente que realmente le interesa tu trabajo, no le interesa cómo vienes vestido ni si quizás sí les interesa si te vas a sentar con ellos a tomar un café o no y a charlar, ¿no? Y yo creo que aquí la cuestión es que por un lado sí tenemos que estar haciendo acciones como para luchar contra estos prejuicios y eso, pero por otro lado no podemos dejar atrás que lo que nos tiene aquí es la parte de la ciencia, ¿no? Como que sí tienes que usar la mayoría de tus energías en hacer esto que te gusta y los cambios se darán como a través de mucho tiempo y con acciones conjuntas, ¿no? A veces el día a día sí se puede volver pesado, pero digamos que es muy sencillo. Mira, el otro día estaba viendo la película de Marie Curie, la nueva película de Marie Curie que no había visto, y ponen a Marie Curie en las condiciones tradicionales que siempre la ponen. Todo el mundo sabemos acerca de esta científica y de las dificultades que tuvo. Y algunas de las cosas que salen ahí, yo todavía las he visto que suceden en este momento, en este mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, sí, unas cosas no han cambiado, pero no nos vamos a clavar en eso, yo creo. Nos tenemos que clavar en lo que sí podemos hacer, independientemente de lo que opinen los demás, ¿no? Muy bien, Malena, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Esto fue otra producción de Hablemos de Ciencia con Fefo, que espero tengamos muchas más. Y bueno, tú eres una colaboradora, eres parte del equipo de El Ruido Cuántico de la Radio. Le recuerdo a quienes nos escuchan, es un programa de radio que se publica por Facebook en esta misma página. Por Facebook. Todos los lunes a las 9 de la noche, y ahí también pueden escuchar de nuevo a Malena y pues preguntarle César, y conocerla más. Sí, ahí están todos ellos también. Muy bien, pues muy buenas noches y muchas gracias a todas las personas muchas que gracias nos a sintonizaron. todos y a todas. Sí. Gracias, Fefo. Nos vemos.